Y crece la preocupación por el dengue, que ha multiplicado los casos en Córdoba capital. Ya hablan de la posibilidad de guardias saturadas y esta situación de la humedad que parece que les está extendiendo, ¿no?, el plazo de vida, de subsistencia a los mosquitos. También la preocupación por el mantener los terrenos en condiciones adecuadas. Esto que hemos planteado de la cuestión de las malezas y que plantean también los vecinos. Fíjate, ¿no? La gente, recién nos estaban mandando varios mensajes y fotos de lugares que están totalmente con malezas y enormes. no todos son públicos. No. En algunos es el privado que no limpia, que no saca, que no desmaleza, que no se hace ¿no? cargo, claro. En muchos casos son terrenos también privados. Pero volvió la fumigación, hubo fumigación después de la lluvia que había interrumpido, hubo procesos de fumigación allí cerca de la cárcel, cerca del cementerio, en los alrededores, en distintos lugares de la ciudad se han multiplicado los operativos de fumigación. Bueno, ahí en la calle Islas Orcadas, en Isabel la Católica, en Soriano, y además todo el sector que vos decías ahí en mediaciones de la cárcel y el cementerio. Bueno, pero claro, todo depende de la lluvia, del viento, que puede por ahí complicar esta tarea. ¿Qué va a pasar con el dengue en los próximos días a partir de la humedad? ¿Hay un aumento en el número de mosquitos? Bueno, se lo vamos a preguntar al subsecretario de Salud, al doctor Lucas Stefanini. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, gracias por venir. Doctor, ¿podemos pensar que la situación se va a agravar en los próximos días? Cuando hablamos de la cantidad de casos, lo más probable es que sí. Nosotros estamos observando en los últimos 10 días que el aumento de casos, bueno, es ya tangible y es probable que en las próximas semanas tengamos muchos más casos de los que tenemos ahora. Actualmente la circulación sigue siendo baja, pero bueno, en algún momento digamos, el pico de casos iba a llegar y bueno, estamos esperándolo para estas semanas. ¿El pico es lo que viene ahora? Es lo más probable, es lo más probable. En las próximas 2 o 3 semanas es donde vamos a tener la mayor cantidad de casos. ¿Y esto era previsible, está relacionado solamente con las condiciones del clima, del tiempo, o acá también tenemos algunas realidades que están relacionadas? Decíamos, bueno, la gente que a lo mejor no desmaleza, que no corta, que no saca. ¿No hay un aprendizaje todavía que nos haya llegado a evitar esta circunstancia? Mira, el comportamiento del virus en estos años, desde el año 2020 en adelante, ha sido muy similar y siempre hemos tenido este aumento de casos en finales de febrero, marzo, abril. El comportamiento ha sido siempre el mismo. Siempre, en todos estos años, hemos observado que siempre han aumentado los casos, ¿no? Siempre han sido más que el año pasado. Y comparando un poco la cantidad de casos a nivel nacional, nosotros lo que hemos visto que en este contexto encima hemos tenido más casos antes. Por ende, creo que es multifactorial las causas, tiene que ver mucho con lo climático, ni hablar, y que, bueno, es un virus que en el contexto de su vector ha venido a quedarse y que vamos a tener casos todos los años, ¿no? Esto se va a comportar de esta manera y vamos a tener que estar atentos todos los años con esta enfermedad. Doctor, ¿qué es lo que define que un caso sea grave o no? Digamos, que pueda poner, por ejemplo, en riesgo la vida del paciente. Bueno, podemos hablar de 3 o 4 cosas. Básicamente, una tiene que ver con la tolerancia a los líquidos, por ejemplo. Si un paciente que tiene dengue no tiene tolerancia a los líquidos, muy probablemente ese paciente tenga alto riesgo de deshidratación y ese sea un signo de alarma, ¿no? Sobre todo, obviamente, si la persona es añosa, tiene más de 70 años, o si es un niño pequeño. Otro síntoma importante que tiene que ver con la cuestión de gravedad puede ser el dolor abdominal. Cuando el dolor abdominal es muy intenso, se torna inmanejable, es un dato a tener en cuenta y puede ser una cuestión de gravedad. La alteración de la conciencia, ¿sí? Cuando empezamos a perder la noción de dónde estamos, nos desorientamos, es un signo también que puede hablar de gravedad. Y por último, el sangrado que tanto se habla, el sangrado por materia fecal, por orina, es un cuadro que puede conllevar cierta gravedad y que también hay que tomarlo digamos, con mucho cuidado. Ahora, ¿cuántos elementos que aparecen alrededor del dengue, ¿no? De las consecuencias que puede generar un caso grave de dengue?
Sí, ni hablar. Conlleva muchísima morbilidad y conlleva también una situación de que puede hacer que el paciente tarde hasta un mes en recuperarse, ¿no? Y entendiendo que la mayor carga de la enfermedad hoy está en la población joven o adulta joven, que es la que trabaja, que es activa desde ese punto de vista, también tenemos esa complicación, ¿no? Que son pacientes que tardan hasta un mes en recuperarse y poder volver a reingresar a la sociedad en sus trabajos, en sus actividades habituales. Hay dos elementos que generan hoy un fuerte debate. Uno tiene que ver con la posibilidad de testearse y determinar que efectivamente tenés el dengue. En virtud de la gran cantidad de casos, es más complejo, a veces se demora varios días. ¿Cuál es la realidad, la posibilidad de poder determinar? O ante los síntomas es preferible decir, bueno, es probable que tenga, sigo los pasos. Sí, yo creo que en ese contexto, cuando tengamos este aumento de casos, es probable que no tengamos necesidad de hacer el diagnóstico por testeo, sino que vamos a hacer el diagnóstico clínico por nexo epidemiológico, o sea, porque hay pacientes en donde yo vivo que tienen síntomas muy similares, o por un laboratorio común. Y en ese contexto vamos a poder tener el diagnóstico y hacer y tomar las medidas que sean necesarias para ese paciente, muchas veces sin necesidad de llegar al testeo. Y lo otro que le quería consultar es lo de la vacuna. La información, por ejemplo, en Villa María han decidido vacunar a los niños contra el dengue, ¿no? A niños, esto lo ha informado la Secretaria de Salud de Villa María, César Rivera. ¿Hoy es necesaria una vacunación masiva? ¿Forma parte de una estructura de...? Mirá, si uno se pone a leer cuáles son las recomendaciones de los expertos, tanto en Argentina como en el mundo, ¿no? El Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Esta vacuna no tiene experiencia de haber sido dada en el contexto de brotes de dengue, ¿sí? Entonces, al tener una vacuna que no tenemos experiencia ni sabemos cómo se comporta en el contexto de un brote, en ese contexto puede ser impredecible. Claro, ¿no? Quería aclarar esta información porque en Villa María se va a vacunar a los niños que tuvieron ya una primera infección y que carecen de recursos para comprarlo, porque quien tuvo el contagio sí es necesario que se vacune. Bueno, la vacuna y los estudios que se hicieron sobre la vacuna se hicieron básicamente en niños y jóvenes de 4 a 16 años. En esa población fue donde más se probó la vacuna. Y lo que se encontró es que la eficacia de la vacuna era mucho mayor en aquellos pacientes que habían tenido dengue de los que no habían tenido dengue. Claro. Por ende serían los pacientes que más se beneficiarían con la vacuna, ¿no? Para evitar una segunda infección, sabiendo que esa segunda infección en los pacientes puede tener un poquito más de posibilidades de gravedad y de complicarse. Bien, no hablamos de vacunaciones masivas, sino puntualmente y dependiendo del interés o de la necesidad, naturalmente, que requiere esa vacunación. Bueno, doctora, cuidarnos mucho. La verdad es que a estar muy atentos con esta humedad, con estos días, no nos ayuda en nada, ¿no? Exactamente, a estar atentos, a consultar. Cuando tengamos síntomas, no dejemos de consultar y de ver a un médico y a partir de ahí evaluar cuáles son las conductas a seguir. Muchísimas gracias. Un gusto. El doctor Lucas Stefanini, el subsecretario de Salud. Y el pico, este es el dato, ¿no? El pico de la enfermedad es lo que va a venir en los próximos días, estas jornadas de tanta humedad, estas condiciones climatológicas que han favorecido la proliferación del mosquito.